Dice, el CFO ha estado preocupado recientemente por la operación de la empresa, especialmente por su ciclo de conversión de efectivo. Por este motivo, tuvo una reunión con el Departamento de Compensaciones, departamento encargado de establecer los objetivos que están ligados a los bonos de los principales gerentes y directores de la empresa. La mayoría de los puestos tienen un componente fijo y un componente variable al momento de definir el salario o el sueldo. Y esa parte, ese componente variable, por lo general lo define el Departamento de Compensaciones, que muchas veces está en recursos humanos. Y por lo general siempre está vinculado, ligado a ciertas métricas que deben de cumplir o ciertos objetivos. Entonces, nada más para darle un poco de contexto. Dice, en dicha reunión se definió que el bono de los trabajadores del Departamento de Producción y Ventas estaría condicionado a tener una rotación de inventario mayor a 4. Para el departamento de cobranza es necesario tener una rotación de cuentas por cobrar mayor a 3, mientras que el indicador para el departamento de compras es la rotación de cuentas por pagar y debe ser menor a 5. El bono por rendimiento para el CFO está ligado a los tres indicadores antes mencionados y tener un ciclo de conversión de efectivo menor a la media del sector. Como no se ha logrado la meta propuesta en el presupuesto, se ha decidido liquidar al gerente o los gerentes que no cumplan con los objetivos. Entonces, cada departamento tiene sus objetivos que debe cumplir para que les otorguen el bono. Y si no, lo que menciona aquí en el caso es que los van a correr. Dice Damián, se encuentra un poco nervioso. Después de varios meses, por fin será el encargado de la junta trimestral donde se analizará la situación de la empresa. Tiene la responsabilidad de crear una presentación de los resultados del último trimestre en donde deben de estar los indicadores que condicionan los bonos de los gerentes, así como las cuentas que componen el ciclo de conversión de efectivo. Además, tiene que realizar un análisis comparativo de estos indicadores considerando las otras cuatro empresas que se encuentran operando en el sector. El análisis debe incluir gráficas que permitan visualizar de manera clara la posición en la que se encuentra la empresa. Y básicamente lo que indica o la indicación que tiene el ejercicio es ver si el CFO le van a dar el bono y si no se lo dan, por culpa de quién no se lo entregaron. Eso nada más es la pura redacción. Aquí ya vienen los datos. Este Excel tiene 5 hojas. Cada hoja tiene dos estados financieros, el balance general y el estado de resultados. La empresa A, B y así se va. Entonces, vamos a agregar una hoja para hacer el cálculo del ciclo de conversión de efectivo. Tú tal vez no tienes la necesidad de aprenderte de memoria las razones financieras que están involucradas en el ciclo de conversión de efectivo. Yo sí. Entonces, esta fue la manera en que yo me aprendí de memoria los componentes. No tienes por qué hacerlo tú, pero igual y te puede servir como referencia. Entonces voy a empezar con el título. Todo esto tiene que ver con el ciclo de conversión efectivo. Entonces, para empezar, debemos de enfocarnos en tres cuentas. En la cuenta de inventarios, en la cuenta de cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar. En esas tres cuentas voy a enfocar mi atención. Entonces, para cada una de estas tres, voy a calcular dos cosas. Voy a calcular la rotación y voy a calcular el periodo. Ya con base en la cuenta que esté analizando, pues va a tener el nombre. De hecho, lo voy a copiar y pegar. Por ejemplo, sería así: rotación y periodo para inventarios, para cuentas por cobrar, para cuentas por cobrar. La primera sería la rotación de inventario. Y el periodo se llama periodo promedio. Algo que vale la pena mencionarte es que ya se los había comentado en clase, en la primera clase sobre todo, creo que fue, que muchas veces de la traducción del inglés al español hay diferencia. Hay diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica, inclusive entre el español de Latinoamérica y, por ejemplo, bueno, México y el resto de Latinoamérica. No sé si es en tu salón donde está, creo que es de Ecuador el chavo, y él, por ejemplo, sabe que lo que nosotros le llamamos capital contable, él le llama patrimonio.
y en inglés nada más es equity. Entonces, más o menos pasa lo mismo con la traducción de estas razones financieras. Lo que yo te recomiendo es que nada más te acuerdes de la palabra periodo y de qué periodo estás calculando. Entonces, en este caso sería periodo promedio de inventarios. Y lo mismo aplica para las demás, la rotación de cuentas por cobrar. Este sería el periodo promedio de cobro, la rotación de cuentas por pagar y el periodo promedio. Entonces, este cálculo lo vamos a hacer, o lo que indica el ejercicio es hacerlo para las 5 empresas. La empresa A, B y C. Y todas las demás, ¿no? Empresa A, empresa B, C, D, Y. Y lo que te decía, en algún punto tuve la necesidad de aprenderme de memoria las fórmulas. Las rotaciones son más o menos sencillas de aprenderte de memoria porque el denominador siempre va la cuenta sobre la rotación que estás calculando. Por ejemplo, en esta, el denominador es el inventario. En esta, el denominador son las cuentas por cobrar. Y en esta son las cuentas por pagar. Pues está bien fácil encontrar el denominador. ¿Qué va en el numerador? Ya sabes que la mayoría de las razones financieras son divisiones, entonces me falta el numerador. Tengo 3 rotaciones. En 2 va el costo de venta y en una van las ventas a crédito. ¿Cómo vas a poder relacionar y saber en dónde va cada una de esas cuentas? Nada más qué significa la cuenta que estás analizando. Por ejemplo, los inventarios. Los inventarios ya vemos que una forma muy sencilla, que a lo mejor no es exacta, es la mercancía que tengo disponible en la venta. Y por ejemplo, en el módulo de costos están viendo la forma en que se calcula el costo de venta. La forma en que ustedes calculan el costo de venta tiene impacto sobre los inventarios. Entonces, por eso, yo sé que la fórmula de la rotación de inventarios es costo de venta entre inventarios. ¿Qué era la cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar surge cuando un cliente no me paga de contado, es un monto que me debe. Entonces, esa venta, o más bien ese monto que me debe un cliente, pues, está más relacionado con las ventas a crédito. Y de hecho, para controlar la rotación de cuentas por cobrar son las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar. Y la última, que sería la rotación de cuentas por pagar, una cuenta por pagar, por lo general lo puedo relacionar con el monto que le debo a uno de mis proveedores. Los proveedores me dan varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la materia prima, y la materia prima es uno de los elementos del costo de venta. Entonces, aquí yo también sé que el otro que lleva el costo de venta es la rotación de cuentas por cobrar, perdón, por pagar. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Pues vamos a empezar con la de inventario. Entonces, para encontrar la rotación de inventario es costo de venta entre inventario. Algo que te puedes dar cuenta es que una de las cuentas está en el balance general y otra está en el estado de resultados. Entonces vamos a buscar el costo de venta que está en el estado de resultados y lo voy a dividir entre el inventario. Y da este valor. 4.29. Esa es la rotación de inventario. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el periodo promedio de inventario? Lo primero que tengo que tener mucho cuidado es saber con qué periodicidad son los estados financieros, si son anuales, trimestrales o mensuales, porque lo que necesito saber es cuántos días están considerados en estos estados financieros. Para este ejercicio voy a asumir que los estados financieros son anuales. Entonces, en un año hay 360 días.
Y los periodos son bien sencillos de calcular porque nada más es 360 o la cantidad de días que están vinculadas a los estados financieros entre la rotación y me da ese valor. Ese sería el periodo promedio de inventario. Ambas razones financieras miden lo mismo. Miden qué tan rápido vendo o más bien cómo administro la venta de mis inventarios o cómo administro mis ventas. Por lo general, en las juntas lo que se presenta es el periodo promedio de inventario, porque es más sencillo para las personas entender qué significa el 84 en lugar de qué significa el 4.29. La diferencia entre estos dos que miden lo mismo es la unidad, es lo que significa el 4.29. Ese 4.29 son veces. La pregunta es veces que qué. Son las veces que vendí mi inventario en el periodo de tiempo que estoy considerando en los estados financieros. Por ejemplo, en este caso sería, durante un año vendí mi inventario 4.29 veces. Entonces, sobre todo la primera vez que lo escuchas, pues no te queda muy claro, o no queda bien entendido eso de pues, cuántas veces lo vendí al año o al semestre o al mes. Pero este sí queda muy claro, porque este de aquí son días. Días que, ¿qué? Son los días que me tardo en, por ejemplo, si es manufactura, procesar la materia prima y venderla, transformar la materia prima y venderla. Y pues ya es bien claro que 84 días son lo que me tardo en mi proceso productivo, ¿no? Nada más una cosa, déjame pongo la fórmula de periodo. En el periodo lo que tuve que hacer fue, en este caso particular, hice 360 entre la rotación de inventario, que es el valor que está arriba. Una nota de pie o una nota que tenemos que hacer la aclaración. Tal vez cuando veas otra materia te van a decir que esta fórmula que está aquí no es la correcta para calcular la rotación de inventario. Va a cambiar bien poquito. Lo que va a ir en el denominador no es el inventario, sino el promedio de inventarios. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tengo balances general de diferentes periodos, aquí nada más tengo de un momento, ¿no? Tengo el, no sé, el de 2021, el 2020. Si yo tuviera más años, pues aquí también estaría la cuenta de inventario. Déjame lo voy a poner. Tendría, por ejemplo, este es el del 19 y este es el del 20. Y aquí tendría un monto. Por ejemplo, vamos a ponerle 300,000. En ocasiones, cuando tengo diferentes observaciones en el balance general o tengo diferentes balances generales, lo que tengo que hacer es sacarle el promedio. ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, sacar el promedio de 350 y 300. Y ya sabemos que es nada más sumarlos y dividirlos entre dos. Entonces, aquí, en el denominador, iría 325,000. ¿Cuál es mi recomendación si ves este tema en una siguiente clase? Que le preguntes a tu profesor, tal cual, o si estás en el trabajo, que le preguntes. Ya me indicaste que tengo que calcular la rotación de inventario. Nada más dime, por favor, cómo considero el denominador. ¿Con la observación contemporánea o quieres que saque los promedios? Yo creo que lo más correcto es poner los promedios para aminorar ahí el efecto de la estacionalidad, sobre todo si son frecuencias o más bien periodos de tiempo muy pequeños, por ejemplo, meses. Pero bueno, ahí nada más pregunta. Ya sabes que el que obedece no se equivoca. Entonces, hasta ahí es la parte de los inventarios. ¿Tienes alguna duda? No, todo bien. Bueno, lo siguiente son las cuentas por cobrar y ya vimos que está la fórmula ahí, ventas a crédito entre cuentas por cobrar. Entonces sería, nada más déjame quito estos dos columnas que puse para que no nos todo y se vea todo en una hoja, una ventana, perdón.
La rotación de cuentas por cobrar serían las ventas entre las cuentas por cobrar. Si tú buscas la fórmula en un libro de texto, te va a decir que son las ventas a crédito, pero igual sucede ya en la práctica que a veces no sé cuál es el porcentaje de las ventas que son a crédito. Entonces, lo que a veces se hace es asumir que las ventas o todas las ventas son a crédito o simplemente el monto de ventas lo agarras como el numerador. También esa es otra cosa que hay que preguntar. Oye, estas ventas que están en el estado de resultado las considero para hacer el cálculo de la rotación de cuentas por cobrar. No, pues que sí, y ya, lo haces. O si te dicen, no, la política de ventas de la empresa es que de las ventas, del total de las ventas, no sé, el 50% son ventas a crédito. Pues ya nada más hace la multiplicación y encuentras el 50%. Y eso sería lo que va en el numerador. En este caso, por ejemplo, podemos asumir que estas de aquí, todas son a crédito. Entonces la rotación sería este monto. Lo mismo pasa que en la de inventario. A veces vas a encontrar que la fórmula en el denominador menciona que deben ser los promedios de las cuentas. Agarras la observación del periodo que estás analizando, consideras el del periodo anterior, le sacas promedio y eso va en el denominador. Y ya. ¿Qué crees que tengo que hacer para encontrar el periodo promedio de cobro? Pues 360 entre ese número, entre la Correcto. rotación. Eso es lo que tengo que hacer. Y ya me da el número. La unidad es otra vez las mismas. Son veces y son días. ¿Cuál va a ser la interpretación? Pues fíjate que estás analizando. Son las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es lo que me deben mis clientes. ¿Qué crees que significa el 2.77? Pues son las veces al año que te pagan por completo. Que le cobro a mis clientes. ¿Y el 130? ¿Cada cuántos días le cobras a los clientes? Exactamente. Son los días que me tardo en cobrarle a mis clientes. Está bien fácil. ¿Cuál sigue? La rotación de cuentas por pagar. Costo de ventas entre cuentas por pagar. Nada más acuérdate que está del lado derecho el balance general, está en el pasivo circulante. Y sería este número. Y de manera similar, yo creo que ya sabes que si divido 360 entre 353, me va a dar periodo. Y es correcto. Ahora, ¿qué significa el 353 y el 102? Las cuentas por pagar es lo que le debo a mis acreedores o a mis proveedores. Este 353 son las veces que le pagué a mis proveedores. Este 102 días que son los días que me tardé en pagarle a mis proveedores. Está fácil, ¿no? Sí. Y bueno, ya nada más falta uno, que es el ciclo de conversión de efectivo. El ciclo de conversión de efectivo tengo que considerar los tres periodos que calculé antes y es el de inventario más el de cobro. A ese, en otras clases lo vas a ver como el ciclo operativo. El ciclo operativo es la suma de estos dos. Si le resto el periodo promedio de pago, es el ciclo de conversión de efectivo. Y a veces le van a llamar ciclo financiero. Por si un día lo ves, son lo mismo. Luego, si te fijas, lo que estuve sumando y restando tienen unidad días, entonces pues este también son días. Y otra vez, días que qué? Son los días que me tardan en generar efectivo. Y ya. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que analizar? ¿Cuál sería la situación ideal para cada una de esas razones financieras? Entonces, si recuerdas, estas son las veces que vendí el inventario en un periodo determinado, en un año, en un mes, en un trimestre, depende de los estados financieros. ¿Qué desearía que estuviera como número aquí en rotación de inventario? ¿Un 100 o un 1? Que fuera lo más alto posible o lo menor posible. Lo más alto. Entonces, entre mayor
es mejor. Si estos son los días que me tardo en vender mi inventario, que el número fuera muy alto o muy bajo. Eh, bajo. Las veces que fui y le cobré a mis clientes, los días que me tardo en cobrarles. Alto y bajo. Lo que me tardo en pagarle, las veces que le pagué a mis proveedores. Bajo y bajo. Y Ah, mayor. mayor. Entre más días me tardo en pagarle, mejor. Más cosas puedo hacer con el efectivo antes de pagarle a mis proveedores. Ah, ok. Y si son los días que me tardo en generar efectivo, una de las cosas, por ejemplo, cuando doy decisiones financieras es que si nada más van a aprender una cosa, si ya no se aprendieron lo de anualidades, interés compuesto, lo que sea, al menos que se lleven algo. Una cosa es que no pueden hacer operaciones con flujos de efectivo que están en diferentes puntos del tiempo. Es decir, no pueden sumar 100 pesos de hoy con 100 pesos dentro de un año, 3 años, 2 meses o lo que sea. No están en el mismo periodo de tiempo, entonces no valen lo mismo. Conforme pasa el tiempo, ya sabemos que el dinero pierde su valor. Entonces, a mí, ¿qué me interesaría más? ¿Que fuera más rápida la forma en que genero efectivo? ¿Me tardé más días o menos días? Menos días. Y ya. Si yo veo que tiene por ejemplo, si tengo el ciclo de conversión de efectivo para diferentes periodos y veo que se está incrementando, me debería de preocupar porque la empresa se está tardando más en generar efectivo. Y más o menos el mismo razonamiento sería para los otros indicadores que están aquí. Técnicamente, ¿qué tenemos que hacer en este ejercicio? Tendríamos que calcular estos 5 elementos para las 5 empresas. Nada más para ya terminar con la parte de si no quedarnos con la duda si lo despidieron o no. Entonces, ve, la rotación de inventario son las veces que vendí mi inventario. Estos son los días que me tardo en procesar la materia prima, transformarla y venderla. ¿Qué departamento de una empresa es responsable de eso? ¿Te suena? De vender las cosas, Ajá. pues los empleados. Los de ventas, los de producción. ¿Qué departamento de una empresa va y le cobra a los clientes morosos? Los cobradores. Los de cobranza. Está bien fácil. ¿Quiénes son los que le compran a los proveedores lo que vayan a vender si es una comercializadora, la materia prima para transformar y ofrecer un bien? Pues los de compras. Entonces, por eso son los departamentos que mencionan en el ejercicio. La rotación de inventario, pues tiene que estar tiene sentido que esté vinculada con producción y venta. El de cobranza, pues tiene sentido que tenga como indicador la rotación de cuentas por cobrar y el de compras, el de cuentas por pagar. Y aquí también, eso que dijimos de que fuera mayor o menor, que es lo ideal, hace relevante que diga aquí mayor y no menor. ¿Por qué tiene que ser mayor la rotación de inventario? Porque entre mejor, pues entre mayor es mejor. Quiere decir que estoy vendiendo más rápido mi inventario. No tendría sentido que aquí en la redacción dijera menor. Entonces, ya nada más para quedarnos no quedarnos con la duda de si los despidieron o no. El de producción era mayor a 4 en la de inventario. ¿Lo cumplió? Sí, lo Sí. cumplió. El de cuentas por cobrar, perdón, el de cobranza, tiene una rotación de cuentas por cobrar mayor a 3. Debe ser el numerito mayor a 3. A este ya lo despidieron. Y el de cuentas por pagar, que es el departamento de compras, debe ser menor a 5. Y ya, eso es lo que teníamos que hacer. Adicional para el CFO era que estos tres estuvieran en verde y que este ciclo de conversión de efectivo fuera menor al promedio del sector. Lo que tendríamos que hacer es este cálculo para las otras 4 empresas, sacarle el promedio y ver si ver si este número está por encima o por debajo de la media del sector. Y ya. Ok.